¿Qué tal, amigas y amigos? Un tema interesante, el demonio en el nacimiento de Jesucristo. Ah, caray. Bueno, antes de tocar este tema que algunos de ustedes me invitaron a que tocara, te quiero recordar que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se empezó a representar desde los primeros siglos del cristianismo. ¿En dónde? En las catacumbas, donde los primeros cristianos dejaron las huellas de la fe que fue acompañando todo el inicio del cristianismo, y cuando se fue expandiendo, por supuesto, la buena noticia del nacimiento de Cristo, Salvador del mundo, también fue llegando cada vez a más personas gracias a la palabra y también a algunas imágenes del nacimiento de Cristo. Es cierto que San Francisco de Asís después empezó a hacer los llamados belenes, presepios o nacimientos, y a partir, en primer lugar, de personas que tomaron el papel de los pastores de María y José, un nacimiento viviente. Después los franciscanos empezaron a hacer nacimientos de todo tipo, y esto ha continuado a lo largo de nuestro mundo y también en distintas etapas y en distintas formas. Por ejemplo, mira, aquí te puedo compartir este nacimiento de tipo modernista, donde no faltan quizás los elementos más importantes, por supuesto, María, San José y el niño, los animalitos que en este caso son la mulita y el buey, o el burrito como le llaman algunos, y algún corderito que recuerda que Cristo viene como buen pastor. Pero también en estas escenas de los nacimientos no pueden faltar los magos de Oriente con sus dones. En general, la gente me pregunta también, oiga padre, ¿y por qué se le llama misterio a el conjunto de la Virgen María, San José y el Niño? Y yo les contesto, mira, hay muchas personas que rezan el rosario, y cuando rezan el rosario, a las etapas más importantes de la vida de Cristo le llaman misterio. Primer misterio, la anunciación; segundo misterio, la visitación; tercer misterio, el nacimiento. Por lo tanto, empiezan a pensar que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un misterio. Y precisamente para representar este momento hace falta una madre, hace falta quien hizo de padre y el niño. Y por eso, a nivel, vamos a decir, de esculturas, de figuritas de barro cuando se colocan en la casa, la gente le empezó a llamar a este conjunto de tres figuras un misterio. Algunos añadieron también un ángel, y ya el misterio se hace más grande. Y otros empezaron a añadir a los Reyes Magos, pero en realidad a lo que le llamamos propiamente un misterio es María, José y el niño, que en realidad es lo único esencial para poder poner un nacimiento en tu casa. Se compra, se adquiere, se obsequia la figura de San José, de la Virgen y del niño, y ahí está el misterio. Sin embargo, la creatividad y la pedagogía incluso de algunos religiosos, sacerdotes, para dar a entender que este nacimiento fue algo maravilloso y trajo alegría al mundo, empezaron a enriquecerlo con la figura de los Reyes Magos, por supuesto, con la figura del ángel que le da el anuncio a los pastores y con la presencia de muchos pastores y muchos borreguitos que acuden al encuentro de nuestro Señor Jesucristo hecho niño. Y esto ha hecho que haya nacimientos muy pequeñitos o nacimientos espléndidos, excepcionales, espectaculares, de todo tipo de materiales: barro, cerámica, papel, palma, hoja de maíz, en fin, de en todos los materiales posibles y de todos los tamaños. Mira, por ejemplo, te comparto esta iglesita con sus dos torres. ¿Qué crees que tiene dentro? Quizás no me lo vas a creer, tiene un nacimiento muy pequeñito que precisamente está formado únicamente por María, José, por el niño Jesús y por la mula y el buey, porque la mula y el buey, como ya se los he comentado en otro momento, tienen un significado muy particular. El buey representa a todos los que no son judíos, a los que son judíos, porque el buey carga un yugo y el pueblo de Israel cargó con el yugo de la ley. Y en cambio la mula, por ser un animal impuro, representa a los que no somos judíos,
es decir, a todos los paganos. Ahí está este ejemplo de este nacimiento pequeñito que es una maravilla. Y en cuanto a materiales, existen de todos tipos, incluso de papel. Fíjate, por ejemplo, este nacimiento que parece un libro y tú lo abres y lo vas desdoblando, vamos a llamar así para que me entiendas. Lo vas desdoblando, no lo voy a desdoblar completamente, solamente te estoy mostrando un poquito de cómo se va mostrando, cómo se va haciendo, y entonces tienes la escena completa. Te lo muestro un poquito aquí, mira, aquí está la escena completa de los pastores. En este caso, por acá pueden estar viniendo otros personajes, como puedes ver. Y aquí en esta parte estarían los reyes, claro, hay que armarlo perfectamente bien. Y por supuesto, en la parte central, aquí estaría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No lo armo completamente, pero se desdobla con un poquito de calma y se puede guardar para el año siguiente sin ningún problema. Pero entonces entramos ya con este tema de el enriquecimiento de los personajes y de la escenografía. Algunos nacimientos ya no tienen únicamente el pesebre o la gruta donde nació nuestro Señor Jesucristo, porque si tú recordarás, el lugar de la Basílica del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo está sobre una gruta y la tradición nos ha dicho que nuestro Señor precisamente estuvo en esta gruta. Pero esta fecundidad en la creatividad ha hecho que los nacimientos, presepios o belenes tengan de repente un riachuelo, una cascada, un lago formado por un espejo con algunos patitos que parece que están nadando, y los artesanos han creado, por lo menos aquí en México, figuras de un guajolote, un cochinito con sus animalitos, pollitos, todo tipo de personajes, una zona con el desierto que se hace quizás con un poco de serrín, con aserrín, algunos que están por ahí como tipo beduino, pero hay dos personajes que a mucha gente le llaman la atención. Te repito, puede haber todos los personajes que a ti te gusten, como los nacimientos napolitanos, donde hay un zapatero, donde hay una costurera, donde hay alguien que está en el pozo, donde hay alguien que va al mercado, en fin. Pero los dos personajes que a mucha gente le llaman la atención son un ermitaño y precisamente el demonio. ¿Qué representan estos dos personajes? Evidentemente, el ermitaño nos remite a la espiritualidad que cualquier persona debe de tener para valorar, para agradecer este momento del nacimiento del Hijo de Dios. Porque en este mundo de nacimientos gigantescos donde hay todos los personajes, para quien no tiene la sabiduría y la fe necesaria, un niñito más junto a un papá y una mamá no significa nada. Y sobre todo, si es un niñito que no está naciendo en un palacio, sino en una grutita, ¿qué va a importar ese niño? Un pobre más que viene a la tierra. No. Necesitamos tener esta capacidad de reflexión, de oración, de retiro, vamos a decir, aunque sea temporalmente, mentalmente, de todo el mundo, para valorar lo que significa el misterio que el Hijo de Dios se haya hecho presente en medio de nosotros. Pero no es fácil, no es fácil abocarse a agradecer, a concentrarse en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchos distractores. Precisamente por eso en este tiempo de Navidad, esta presencia del demonio nos recuerda muy bien. Tú cada año celebras la Navidad y te preparaste para celebrarla. O a lo mejor en tu cena de Navidad incluso hubo de invitado el egoísmo, porque solamente pensaste en ti y ni siquiera en tus familiares, ni siquiera llamaste por teléfono a tus padres, ni siquiera pensaste en ese enfermo que necesita por lo menos un mensaje de WhatsApp para sentirse apreciado, o no pensaste en ese que está cerca de tu casa y que le podías haber compartido un poco de alimento, o en ese que tiene frío, etcétera. O en tu casa en la Navidad siempre hay pleitos, hay borracheras. Lamentablemente fuiste causante de un accidente. Fíjate,
el demonio de alguna manera está presente en cada Navidad como en todos los días. ¿Buscando qué? Alejarnos de Dios. ¿Buscando qué? Que perdamos la fe. ¿Buscamos qué? Que caigamos en las tentaciones que la vida nos va poniendo para que seamos esclavos del mundo y no seguidores de Dios. Precisamente esta figura del demonio que la podemos encontrar en barro, especialmente en distintos materiales y en muchas ocasiones en forma ofensiva, porque el hecho de que se represente de repente al demonio desnudo o incluso evacuando, ¿verdad? Es una manera de decir, el demonio no le tiene respeto a nada. El demonio es un espíritu que no le importa el orden, que no le importa el respeto, que no le importa la unidad, que no llega a destruir y sobre todo a tentar. El demonio no solamente está presente, por lo tanto, en algunos nacimientos españoles particularmente y mexicanos, sino también está presente en otro elemento de la Navidad, que son las pastorelas. En las pastorelas, ¿cuál es el tema central? El ángel les anuncia a los pastores, por eso se llaman pastorelas, que ha nacido el Hijo de Dios. Muy bien, ¿qué es lo que quieren hacer los pastores? ¿Qué es lo que surge de su corazón, de su fe? Vamos a adorar al niño. Ah, pero precisamente el demonio, que no quiere que el ser humano adore a Dios, que no quiere que reconozca en Jesucristo al Mesías, empieza a hacer sus trampas. Y entonces las pastorelas nos llevan de la mano a todas las tentaciones. El demonio intenta que caigan en la avaricia, les ofrece todos los bienes, que caigan en la lujuria, les ofrece todos los placeres, que caigan en la gula, les ofrece que prueben todo y que gocen su apetito, les hace que caigan en la pereza, que les dé flojera ir a adorar al Mesías, que caigan en la envidia, en fin, en todos los pecados capitales, para que de esta manera el demonio diga, ¿de qué sirve que haya nacido el Hijo de Dios si estos pastores no lo reconocen, no escuchan su palabra, no llegan nunca a él? Bien, precisamente este demonio, por lo tanto, en los nacimientos, no solamente es una figura decorativa, sino diría yo, es una manera de interrogarnos, de interrogarte a ti y a mí y decir, en esta Navidad, ahí está la figurita para recordarme, estoy permitiendo que el demonio rompa, destruya mis ideales, mis momentos felices, mi cercanía con los demás, mi solidaridad con los necesitados. O bien también puedo ser como ese ermitaño, que no porque haya empezado a hacer oración, ya la tiene librada para siempre. El demonio a veces está puesto justo cerca del ermitaño para decir, incluso a las personas más santas, incluso a las personas más llenas de oración, más virtuosas, el demonio puede hacerles caer para que la Navidad no represente nada para ellos. Así que yo te invitaría a que si es que ves un nacimiento con esta figurita del demonio, no es que en aquella casa que han puesto el nacimiento y lo hayan puesto o en esa iglesia estén dándole culto, estén diciendo este personaje es importante, sino recordándolos. En el primer paraíso, el demonio quiso hacer que se destruyera la alegría de Adán y Eva. En el segundo paraíso que viene Cristo a ofrecernos, también el demonio está dispuesto a tentarnos para que no gocemos de ese paraíso que Jesucristo nos tiene. Cada Navidad es un momento de alegría, pero un momento de tentación. Un momento de recordar el amor de Dios, pero también un momento en que podemos sucumbir en las garras del mal. Aprovechemos esta pedagogía de nuestros nacimientos españoles, mexicanos o de cualquier parte del mundo, démosles el significado profundo que tienen, veneremos a nuestro Señor Jesucristo y que a diferencia de estos nacimientos que pueden ser minúsculos, ¿verdad? Que hablan por supuesto de una mano maestra, que nuestra fe y nuestro agradecimiento a Dios no sea minúsculo, sino mayúsculo. Que Dios les bendiga.